Amigos, muy buenos días. Inicio de semana. Ya están de vacaciones la gran mayoría de los chamacos, pero ¿qué creen? Que los contadores tenemos que trabajar. Y pues bueno, el día de hoy les he preparado un tema bastante interesante, el cual estamos en el momento. ¿Por qué? Es la reducción de los pagos provisionales. Fíjense que este año estamos teniendo un tema muy particular en cuanto a la reducción de pagos provisionales, porque aquellas empresas que en el año de 2022 tributaron el régimen simplificado de confianza, que por algún motivo salieron ahorita en el año de 2023, es decir, tuvieron que salir del régimen de confianza y entrar al régimen general de ley, pues ¿qué creen? Los estuvieron mandando al coeficiente de utilidad de acuerdo con el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Y esos coeficientes son muy altos. Por ejemplo, si eres una empresa que presta servicios, te mandaban directamente a un coeficiente del 50% para hacer tus pagos provisionales. Algo que por mucho no muestra la realidad económica del momento. ¿Por qué? Recordarán que ahorita estamos partiendo de la base de que estamos saliendo de la pandemia. Apenas en el mes de mayo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que levantó la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, razón por la cual pudimos, entre comillas, ya trabajar al 100%, y dentro de todo este aspecto que tenemos aquí, pues nos dimos cuenta que para todo esto ya no iba a haber o ya no habría en este tema ninguna situación que nos limitara. Pero partiendo de esta base, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues bueno, va a haber una serie de situaciones particulares, ya que venimos en franca recuperación, es decir, la economía empieza a subir. Más lento de lo que esperábamos, pero empieza a subir, que es la parte importante. Sin embargo, hay algunas cosas que debemos de tomar en cuenta porque eso nos lleva a ciertas situaciones y por ello, cuando tu coeficiente de utilidad no está saliendo como debiera de ser, entonces tenemos la opción de poderle pedir a la autoridad que nos haga una disminución del mismo. Y es el tema que estaremos tratando el día de hoy. Es un tema aplicable 100% a personas morales del régimen general de ley, título 2. Hoy veremos cómo lo tengo que hacer, qué papeles de trabajo tengo que preparar, cómo los tengo que preparar, dónde lo tengo que presentar y cuándo me tienen que dar una respuesta. Y estamos en el tiempo, de hecho hoy, precisamente hoy es el último día en que podríamos estar presentando este trámite para estar en tiempo de que la autoridad nos conteste y poderlo aplicar todavía para el pago provisional correspondiente a este mes de julio, que presentaremos a más tardar el mes de agosto próximo, del 17 hasta el 24, según sea el último dígito numérico de tu RFC. Recordemos, si tu RFC termina en la parte numérica en 1 y en 2, te dan el 17 más un día hábil más. 3 y 4, el 17 más 2 días hábiles más. 5 y 6, el 17 más 3 días hábiles más. 7 y 8, el 17 más 4 días hábiles más. 9 y 0, el 17 más 5 días hábiles más. Pensando en que todo cayera en la misma semana, diríamos 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pensando en que cayera en la misma semana, pero si tú le cuentas son 5 días hábiles. Es decir, siempre se nos va a atravesar un fin de semana normalmente para el último o dependiendo de cómo esté la semana, por lo cual es que normalmente llegamos al día 24. Pero les decía que hoy día, lunes 24 de julio, será el último día en el que nosotros podríamos presentar esta solicitud al Servicio de Administración Tributaria con el objetivo de poder hacer el trámite. Entonces, sin mayor preámbulo, comencemos a platicar del tema técnico. Y aquí, recordemos, las personas morales estamos obligadas a efectuar pagos provisionales de impuestos sobre la renta a cuenta del impuesto del ejercicio. Estos son los términos que nos marca el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde dice muy claramente que las personas físicas, las personas morales vamos a estar obligados a presentar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago. Entonces, en este caso, como vemos aquí, básicamente todos nos salvamos. Sin embargo, hay ciertas reglitas, que también esto es algo muy importante. ¿Cuáles son?
estas reglas que son importantes que nosotros vamos a tener que considerar y que van a estar de la mano de lo que vamos a llevar. Pues bueno, la primera regla de estas es, 1. Si eres una empresa de nueva creación, recuerda que por el primer ejercicio no estás obligado a hacer pagos provisionales. 2. Si eres una empresa que tienes apenas terminado el primer ejercicio y comienzas con tu segundo ejercicio, recuerda que el primer pago provisional se presenta de manera trimestral, es decir, abarcará los meses de enero, febrero, marzo y se utilizará el coeficiente determinado del último ejercicio de 12 meses que debiste declarar o que se declaró. De tal manera de que con base en esta situación vamos a llevar dentro de este aspecto lo que es la presentación de pago provisional. Sin embargo, hay otra reglita que va a estar alrededor de lo que es la presentación de pago provisional, ya que tu obligación de presentar el pago provisional estará siempre y cuando, como tal, tú tengas la primera declaración con impuesto a cargo a por pagar o la primera declaración en la que haya o se haya obtenido una cantidad en cero. Recuerden que en los pagos provisionales no te puedes determinar saldo a favor. Podrías llegar a determinar pago indebido, pero no puedes determinar saldo a favor, lo cual básicamente para nosotros es un tema importante, ya que de ahí es donde partiremos para poder tener en esta situación lo que vamos a llevar como parte de lo que es nuestra aplicación. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer el pago provisional? Según el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para hacer el pago provisional, nosotros llevaremos a cabo el siguiente procedimiento. Nos dice que vamos a tomar y vamos a determinar primeramente la utilidad fiscal. ¿Cómo se determinará tu utilidad fiscal? Pues bueno, la utilidad fiscal se determinará multiplicando los ingresos nominales por el coeficiente de utilidad que corresponda al último ejercicio de 12 meses por el que hayas presentado declaración o hayas tenido la obligación de presentar declaración. Y de ahí vamos a tener dentro de este aspecto lo que va a salir como nuestra utilidad estimada. A esa utilidad estimada nosotros vamos a tener el derecho de poderle disminuir lo que corresponde a la PTU efectivamente pagada de acuerdo con el artículo 123 constitucional. Para esto, ¿cómo se va a hacer la disminución de los pagos de la PTU en los pagos provisionales? La disminución de PTU en pagos provisionales será de la siguiente manera. Vas a tomar y vas a dividir la PTU efectivamente pagada y la vas a dividir entre 8. Y el resultado lo vas a multiplicar por el número de pagos provisionales que nosotros que vayamos a hacer a partir del mes del pago de la PTU. En este caso, recuerda, como personas morales, de acuerdo con lo que nos marca el artículo 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que la PTU se reparte dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que debiste de haber pagado el impuesto sobre la renta. Es decir, nosotros como personas morales debemos de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta a más tardar el día 31 de marzo. De ahí le contamos 60 días naturales, tendríamos que el día máximo para poder pagarle a nuestros trabajadores la PTU es el día 30 de mayo. Ojo, no es el 31, es el día 30 de mayo. El 30 de mayo será ese último día en el que tú podrías pagar la PTU. Entonces, básicamente, ¿cómo se aplicaría entonces esta disminución de PTU? Si la PTU partimos de la base de que la pagaste en el mes de mayo, tú vas a tomar y vas a contar el número de pagos provisionales que te faltan por efectuar en el ejercicio. Es decir, si nosotros aquí vemos, estaríamos hablando de decir, si la pago en mayo, ¿cuándo hago el pago provisional de mayo? Lo hago en junio. Significa que me falta el pago provisional del propio mes de mayo, el pago de junio, el pago de julio, el pago de agosto, el pago de septiembre, el pago de octubre, el pago de noviembre y el pago de diciembre. ¿Cuántos me faltan? Me faltan 8 pagos provisionales. Entonces,
yo voy a tomar la PTU y la voy a dividir entre 8. Y a partir del pago provisional del mes de mayo en adelante, voy a comenzar a poner una octava parte acumulativa proporcional. Es decir, en el mes de mayo voy a decir PTU entre 8 por 1. Para el mes de junio, PTU entre 8 por 2. Para el mes de agosto, PTU entre 8 por 3. Y así nos vamos a ir sucesivamente aplicándola proporcionalmente hasta que lleguemos al mes de diciembre, ya aplicando la totalidad de la PTU. Entonces, ojo, porque precisamente es parte de lo que nosotros vamos a tener que llevar para aplicar en este sentido y siempre cuidando lo que sería esta situación que estamos llevando. Ahora, pero hay otro tema alrededor de la PTU. Hoy día, con el esquema de pago provisional prellenado, lo que hace el sistema del SAT es de que con base en los CFDIs de nómina que tú emitiste, eso es lo que toma como efectivamente pagado. Es decir, que si tú tenías, por poner un número, 100,000 pesos por pagar de PTU y solo emitiste recibos de nómina por 80,000 porque los otros 20 no llegaron los trabajadores a cobrarla, entonces el sistema del SAT solo te va a dejar aplicar hasta la cantidad que digan tus CFDIs de nómina. Y viene otro tema. ¿Qué pasa con aquella PTU que fuiste pagando con posterioridad al mes de mayo? Es decir, aquellos ex trabajadores que llegaron, pues ya sea en el mes de abril, bueno, ¿cuál de abril? Discúlpeme, en el mes de junio, en el mes de julio, en el mes de agosto, etcétera. Pues bueno, esa PTU que sí la vas a pagar, que sí la vas a timbrar, no te la aplica en los pagos provisionales, sin embargo, sí la puedes aplicar en la declaración anual. Este es un dato sumamente importante, ¿por qué? Porque precisamente nosotros, es muy común que en el papel de trabajo, sí dejemos toda la PTU pagada sin importar cuándo la pagué, y el sistema del SAT solo me va a dejar la PTU que se timbró en el mes de mayo. Y es que aquí siempre partimos de una base, recordemos, ¿cuándo es el momento en el que yo tengo que emitir el recibo de nómina de un trabajador para efectos fiscales? Eso nos lo marca el artículo 99, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y ahí nos dice que es en el momento del pago del salario y retención del impuesto. Por lo cual, técnicamente, si yo no he pagado el salario en el mes, yo no tendría que emitir ese recibo de nómina. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros vamos a tener la situación de que el sistema pues va a estar tomando solamente la PTU que timbré, ya que parte de la base de que esa es la que se encuentra efectivamente pagada. Entonces, de ahí derivan varios aspectos que nosotros vamos a tener que tomar y vamos a tener que considerar en este sentido, porque ahí es donde va a estar lo que tú vas a poder llevar. Entonces, mucho cuidado con este aspecto que van a tener para poder ir viendo en esta situación este tipo de detalles, porque eso te va a afectar a la hora de tu cálculo de pago provisional. Entonces, vamos a decir, ingresos nominales por coeficiente de utilidad menos PTU efectivamente pagada. ¿Y a eso qué más le podemos disminuir? A eso también le vamos a poder disminuir en el caso de que tú seas una sociedad civil o una asociación civil que tengan obligación de hacer pagos provisionales. Entonces vamos a tomar y le vamos a disminuir el monto de la PTU, de los anticipos de remanentes que hayan pagado a sus socios o accionistas. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a tener y vamos a poder llevar en este contexto lo que va a ser esa parte a seguir para poder tener dentro de lo que es esta situación. Entonces,
mucho cuidado porque ahí también tenemos esta situación. Entonces, hago la disminución de los anticipos de remanentes y voy a tener para estos fines lo que va a estar en estos puntos como parte de la determinación de la utilidad fiscal. Entonces, a ver, fíjense bien, aquí es donde lo podemos ver, que si eres una persona moral que distribuye anticipos o remanentes en los términos de la fracción 2 del 94, se pueden disminuir de la utilidad fiscal. Entonces, ahí está subrayado, ahí lo pueden ver. Entonces, por eso dice bien claro que para esto nosotros tenemos que haberla pagado como un asimilado a salarios. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a tener que ir cuidando en esta situación para poder llevar lo que va a estar en este contexto. Entonces aquí, si es algo que ustedes van a tener que ir cuidando y que va a estar bajo esta situación, siempre tomando en consideración, porque es donde ustedes tendrían lo que va a estar en este punto, siempre llevando lo que ustedes tendrían que cuidar. Entonces aquí, si es algo que nosotros vamos a tener y vamos a ir viendo de lo que va a estar en esta situación. Entonces, cuidado porque son parte entonces de todo lo que va a estar dentro de lo que ustedes van a ir viendo y van a tener como parte de este contexto. Ahora, a eso todavía le podemos restar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de ejercicios anteriores. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, vamos a tener dentro de esta situación lo que va a ser parte de este contexto para poder llevar. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que ir cuidando también esta parte. ¿Por qué? Recuerda, la pérdida fiscal del ejercicio anterior pendiente de amortizar que puedes aplicar contra pagos provisionales debe de ser actualizada. El artículo 57 nos dice lo siguiente, nos dice que la pérdida fiscal se va a actualizar dividiendo el INPC de la fecha en la que se obtuvo, tomando como base la fecha en la que se obtuvo la pérdida, vas a tomar el INPC del primer mes de la segunda mitad del ejercicio en la cual se generó y en la parte de arriba vas a poner el INPC del último mes del mismo ejercicio. Es decir, para aplicar esta pérdida en tus pagos provisionales del mes de enero hasta lo que sería el mes de junio, propiamente el pago provisional del mes de mayo, que es el que presentarías en junio, es decir, para los pagos provisionales de enero a mayo, tú vas a tener que hacer esta actualización tomando en consideración lo que nosotros vamos a aplicar. Entonces aquí, si es algo que va a ser y que va a estar como parte de la base y que vamos a estar llevando en esta situación para poder ir incorporando. En pocas palabras, voy a tomar mi pérdida, si la pérdida se generó, por ejemplo, del año de 2022, entonces nosotros vamos a tomar y vamos a aplicar lo que se refiere a esta situación y vamos a tener todo ese proceso que se va a poner. Es decir, voy a decir, mi pérdida del año 2022 por el factor de actualización que nos debe dividir, entonces, el INPC de diciembre de 2022 en la parte de arriba y en la parte de abajo, el INPC del mes de julio del mismo 2022. Y esa pérdida que te da actualizada de esta manera es la que vas a ir amortizando contra la utilidad fiscal estimada de pago provisional, la cual, dicho sea de paso, si dicha pérdida fuera superior que la pérdida que nosotros tenemos dentro de este contexto, o que mejor dicho, que la utilidad fiscal que tenemos determinada, entonces tendremos como resultado la utilidad estimada en cero. Y en pocas palabras, tu pago provisional será cero. A ver, tengo por aquí una preguntita. Nos dice Sonia, dice, soy una escuela AC con autorización de REBOE, pago asimilables a los socios. ¿Qué requisitos debe de cumplir para poder
deducirlo en los pagos provisionales. Bueno, en este caso, Sonia, lo primeritito que tenemos que tener nada más en cuenta es que para que una persona moral, asociación civil, que está autorizada por la SEP para dar estudios de validez oficial, recuerda que normalmente te dice que puede ser no lucrativa. Si eres no lucrativa, en teoría no tendrías que hacer pagos provisionales. Pero si tú como AC no estás autorizado para recibir donativos, por lo tanto tributas como título 2. ¿Ok? ¿Qué requisito tiene que cumplirse para que el anticipo de remanente se pueda disminuir en los pagos provisionales, Sonia? El primero, 1. Recuerda lo que nos dice los artículos 26 al artículo 29 del Código Civil Federal. Ahí nos dice que las sociedades se gobiernan por sus estatutos. Entonces, ahí es donde viene el primer requisito que debes de tener. Debes de ver, ya sea en la escritura constitutiva de la AC o en una modificación que hayan hecho posteriormente por acta de asamblea, que en los estatutos diga que los socios pueden y tienen derecho a remanente y que pueden cobrar anticipos a cuenta de dicho remanente. Entonces, ese es el primer requisito que tienes que cumplir. Segundo requisito que tienes que cumplir, Sonia. Debes de determinar en un acta de asamblea de socios la cantidad del anticipo que se le va a dar a cada socio o asociado que tengas. Tercer requisito, que aquí es donde comienzan los requisitos fiscales. En los términos que te marca el artículo 27, fracción quinta, y artículo 94, fracción segunda, nosotros debemos de efectuar el pago de este remanente como un asimilado a salario, como un ingreso asimilado a salario. Es decir, le tienes que hacer un recibo de nómina a la persona timbrándole con la clave de percepción 046, que precisamente significa ingresos asimilables a salarios. Obviamente el recibo tiene que tener ciertas características. Primera característica, 1, debes de ponerle en el régimen de contratación la que dice régimen de contratación donde no existe relación laboral. Segundo, debes de ponerle en el tipo de contrato, en el tipo de régimen, ingresos asimilados a salarios, asociaciones civiles. Y tienes que hacerle el recibo por cada pago que tú le des. Aunque tenemos una opción marcada por la regla miscelánea 2.7.5.4 y la 2.7.5.5, que nos dice que puedes hacerle un CFDI de pagos y retenciones por mes, donde se relacionen todos los pagos asimilables a salarios. Y de esa manera vas a tenerlo. Obviamente hay que hacer los debidos registros contables y hacer la debida retención de impuestos sobre la renta, Sonia. Y con eso podrás hacer la disminución en tus pagos provisionales de los anticipos de remanentes. Ahora, nota importante, recuerda, si los anticipos de remanentes son superiores a la utilidad fiscal, solo podrás hacer la disminución hasta por el monto de lo que será la utilidad fiscal. Y pues bueno, en este momento quiero dar la bienvenida a nuestros amigos del Facebook Live. Hoy estamos hablando de cómo hacer la reducción del coeficiente de utilidad para hacer pagos provisionales menores en el segundo semestre de este año de 2023. Y pues bueno, entonces, continuando con lo que veníamos platicando. En este momento, entonces, como les decía, pues ya tienes tu utilidad fiscal estimada. A esa utilidad fiscal estimada le vas a aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es decir, vas a tomar y lo vas a multiplicar por la tasa del 30% y contra el impuesto sobre la renta que te da a cargo determinado de esta manera, tendrás derecho a poder acreditar los pagos provisionales efectuados con anterioridad y, en su caso, la retención de impuestos sobre la renta que tuvieran efectuado los bancos al cobijo del artículo 54
de la misma ley del ISR. Entonces, partiendo de esa base, es donde nosotros vamos a tener que, para poder llevar en esta parte, ustedes van a tener que ir teniendo en esta situación lo que se va a poder aplicar dentro de todo este punto, y llegarías a tu pago provisional del impuesto sobre la renta. Ahora, ¿qué más puedes aplicar? En algunos casos hay algunos estímulos fiscales que puedes también ir aplicando en pagos provisionales, como por ejemplo el estímulo fiscal correspondiente a la contratación de adultos mayores. Recordemos, la ley del impuesto sobre la renta nos dice que tú puedes aplicar contra tus pagos provisionales hasta el 25% del salario que le hayas pagado a un adulto mayor que tenga alrededor de 65 años en adelante, siempre y cuando obviamente se trate de una persona que no tenía una relación de trabajo preexistente contigo. Y este es un dato importante para el estímulo, es decir, que debe ser una persona que nunca hubiera trabajado para ti. Entonces, eso también te permite descargar y bajar un poquito más del pago provisional. Entonces, partiendo de esta base, es donde nosotros vamos a tener en esta situación lo que vamos a llevar y vamos a aplicar como parte del contexto que ustedes tendrían que estar teniendo y cuidando en esta situación. A ver, tengo aquí otra preguntita. Me dice Clara, una pregunta, nosotros pagamos la PTU en junio por falta de flujo. ¿Puedo disminuir en el pago provisional de julio? Fíjate Sonia, perdón, Clara, que en estricto sentido sí podrías, ya que la ley no dice que la PTU que puedas disminuir en pago provisional sea exclusivamente la pagada en el mes de mayo. Sin embargo, el sistema provisional de pago prellenado no te deja pagar no te deja aplicar la PTU que no se haya pagado en mayo. Ese es un tema de configuración del pago provisional prellenado, el cual, dicho de paso, nosotros no podemos modificar. Por ello, es donde vamos a ver que se dará este problema con nosotros. ¿Por qué? Porque se verá uno de los puntos interesantes que va a estar ahí, que aunque sí tienes el derecho, como tal, el sistema del SAT no te deja aplicar ya la disminución. Obviamente, eso quiero dejarte nada bien en claro, que si bien no vas a poder aplicar la disminución en provisionales, el hecho es de que en la declaración anual sí te va a permitir hacer esa disminución, ¿sale? Inclusive, esto pudiera ser un detonante para que puedas hacer la solicitud de disminución de coeficiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita ya no lo puedes aplicar, pero al cierre de año lo vas a aplicar y eso te puede implicar un descuento bastante fuerte de tu base, que haga que si tú, obviamente en este sentido, pagas como está, pues tengas un pago provisional en exceso, que es precisamente lo que motiva el poder solicitar una disminución de tus pagos provisionales. Entonces, cuidando esa parte, va a estar ahí lo que nosotros vamos a llevar y vamos a ir considerando dentro de lo que es esta situación. Entonces, la respuesta es sí puedes aplicarlo, pero el sistema no te deja. Ahora, en este mismo aspecto, pues vamos a tener varias situaciones que van a estar como parte de lo que serían nuestros aspectos a seguir en este sentido. Por eso, sí hay que tener mucho cuidado con lo que ustedes van a tener y van a ir viendo en estos fines. Por eso, mucho cuidado con lo que ustedes van a ir haciendo y van a tener como parte de esta situación. Entonces aquí sí es qué es lo que vamos a tener y cómo lo vamos a ir llevando. Por eso, cuidado con este punto para poder ir observando lo que